Y en estos micrófonos del 88.9 nos da muchísimo gusto que esté en esta mesa de trabajo el Contralor General del Estado, don Ricardo García Guzmán, pues para que le platique, ¿no, don Ricardo, cómo está la situación en torno a estos desvíos, los supuestos 7,000 millones de pesos? ¿Cómo está? A la orden, querido Ramsés, todo lo que sea para tu apreciable auditorio, estamos a la orden. Señor Contralor, hace un par de días fue a la Cámara de Diputados el señor del Portal, Juan Manuel del Portal, el auditor superior de la Federación, y lanzó varias cuartillas y mencionaba estados de la República, entre ellos a Veracruz, en donde lo señalaba que había algunas observaciones, algunos desvíos por algunos miles de millones de pesos, señor Contralor. Así es, Ramsés. Quiero decirte que con la Auditoría Superior de la Federación guardamos una relación muy estrecha, en lo personal con el señor auditor Juan Manuel Portal, con las gentes de su equipo inmediato. Es cierto que Veracruz no salió como lo hubiéramos deseado en el 2013, en el informe de la Auditoría Superior, pero también es cierto que desde hace meses estamos trabajando muy fuerte para colocar a Veracruz en el lugar que se merece. Debo informarle a la ciudadanía que es un proceso que inicia. Se puede decir que apenas nos van a notificar el resultado de la cuenta pública que entregó el señor auditor a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Él tiene 10 días para hacerlo del conocimiento de cada uno de los estados de la República. Sí. A partir de allí viene un proceso grande de desahogo de todas y cada una de las observaciones. Y bueno, hay más procesos, se va a llevar algunos meses. Cuando esto concluya, Ramsés, yo tengo confianza absoluta en que de los 7,000 millones de pesos que se le imputan a Veracruz, habremos de solventar más del 90%. Más del 90%. Más del 90%, porque te informo, las observaciones son de la siguiente manera. Ellos cumplen su labor y la cumplen muy bien. Vienen los auditores, revisan una obra, revisan el contrato, observan que de conformidad con lo que establece el contrato, algo no se cumplió. Y por ese algo que no se cumplió, ellos están facultados para observar toda la obra, el monto global de la obra. Ya. Cuando nosotros requisitamos la información que ellos nos piden o la regularizamos y las presentamos para su aprobación, ellos dan de baja la observación y van disminuyendo los montos. Y así ocurre con los maestros, que son miles de maestros aquí en Veracruz. Recibíamos recursos del FAEP y bueno, hay sistemas muy grandes para pagarles puntualmente. De repente surgen pagos que no son los cotidianos, que no son los pagos quincenales, y bueno, puede haber errores también por allí, y hay que identificarlos, y hay que documentarlos. Ellos hacen su labor, y ellos dicen, aquí siento que está irregular tal cantidad, y la observan. Nosotros tenemos la obligación de revisar qué pasó allí, documentarlo, requisitarlo, presentárselos en la Ciudad de México y ellos dan de baja la observación. Ahora, no es una tarea fácil, tiene que haber mucho, digamos, estos 30 días de observación. No, es una tarea, de hecho es una tarea permanente, Ramsés. Es permanente. Desde que recibí la invitación, la honrosa distinción del señor gobernador para acompañarlo en esta administración, lo primero que platicamos el señor gobernador y yo fue la necesidad de incorporar una dirección general exclusiva, exprofeso para atender los fondos federales. Yo observé en un diagnóstico muy rápido que hicimos que había un problema allí, que había un problema de documentación, de requisitación, de atención incluso para con la federación. El señor gobernador de inmediato aprobó la Dirección General para la Atención de Fondos Federales que preside el licenciado Antonio Gómez Pelegrín, y te quiero decir que desde entonces estamos todos los días. En este momento acabo de recibir un mensaje del licenciado Gómez Pelegrín, que está en la Auditoría Superior de la Federación, acaba de entregar documentación. Yo creo que hay una óptica diferente ya también de México hacia acá. Están viendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Veracruz para ponerse al corriente, por así decirlo, y en esa medida hemos sido apoyados por ellos. Y bueno, eso nos compromete desde luego también a que tengamos que
que entregarles buenas cuentas. Entonces, el reporte de la auditoría, señor Contralor Superior de la Federación, indicaba que entidades federativas que se concentraron en la mayor proporción del monto observado fueron Veracruz con un 17.3%, Michoacán con 9.9%, Jalisco el 8.6%, el Estado de México con el 5.6%. Este 17.3% habla de los 7,000 y tantos millones que usted dice. Son los 7,000. Y el 90% es lo que se va a poder ya determinar y comprobar. Nosotros vamos por el 100%, pero yo 100%. digo, yo tengo confianza en que más del 90% habremos de resolver. También te quiero comentar que cuando salen cifras en donde dicen Veracruz 17%, Oaxaca 5%, no manejamos los mismos presupuestos. El presupuesto de Veracruz es muy grande, más de 100,000 millones de pesos, y de la muestra que ellos observan, por ejemplo, a nosotros nos revisaron 41,000 millones de pesos. Esa fue la muestra de los 100,000. De 41,000 observaron 7,000. Entonces, si dividimos 7 entre 41 da el porcentaje que ellos manejan allí, pero en el caso de otros estados son presupuestos menores. Son presupuestos menores y las muestras también fueron menores. Yo revisé algunos casos. Entonces, no se puede comparar en un momento dado un estado contra otro si la muestra no fue igual. Y si el presupuesto que se maneja no fue igual, porque tú comprenderás, Ramsés, sí, que manejar 100,000 millones de pesos no es lo mismo que manejar 10,000 millones de pesos, ¿no? Al año. Exacto. Es un proceso muy grande, administrativo, y bueno, ahí se presentan ciertos fallas, ¿no? El día de ayer el gobernador Javier Duarte comentaba a los medios: estamos atendiendo todas y cada una de las observaciones, en prácticamente todos los casos están solventando este tipo de situaciones. Incluso había también un dato de que en algunas cuentas bancarias se estaban depositando y no se registraba. ¿Esto cómo es, Contralor? Hubo una observación de que teníamos muchas cuentas. Ajá. Y cuando los recursos tienen que llegar directo a las cuentas específicas, las que son aperturadas para ese fin. Ya. De hecho, cuando te depositan un recurso federal, tú tienes que tener una cuenta habilitada para ese recurso. Sí. Los gobiernos se enfrentan, no nada más Veracruz, situaciones dinámicas que requieren solución inmediata. Yo creo que ya existe una óptica un poco más flexible también de la Federación. Las normas son rígidas y ellos cumplen perfectamente con su función, pero a veces la dinámica del trabajo, del propio servicio, que la gente demanda ya la atención inmediata, ocasiona que haya ese tipo de situaciones que son irregulares porque pues no debieran hacerse, ¿no? Claro. Pero también si tú no las resuelves al momento, entonces corres riesgos de tipo social, de gobernabilidad. No quiere decir que se tengan que hacer, quiere decir que en algún caso, aun cuando no es justificable, es necesario para que el servicio se mantenga en la dinámica que demanda la gente. Entonces, pero a nosotros nos toca, a sí, los administrativos nos toca revisar todo eso, sí, para que haya una conciencia plena de que no se ejercieron mal los recursos. No hay desvío de recursos por 7,000 y tantos millones de pesos. No hay daño patrimonial. No por hay esa daño cantidad. patrimonial. No. Entonces, te quiero decir que sí, un comentario que nos hizo el señor auditor fue el siguiente. En Veracruz efectivamente se ha dado ese tipo de situaciones, pero entre cuentas del gobierno. Es decir, no ha pasado ese recurso. Ajá. Ese recurso no ha pasado a cuentas de particulares. Ya. Se ha dado entre cuentas del gobierno, de tal suerte que cuando el dinero se maneja entre cuentas de gobierno, sí, la ley dice que no hay daño patrimonial. No hay daño patrimonial. Entonces, para la gente que nos escucha en el 88.9, no hay un desvío de 7,000 y tantos millones de pesos. No, en absoluto no. Se tiene que 30 días para observar, para determinar y comprobar que ese y dinero después existe. Continúa el proceso. Nosotros los llevamos, luego ellos nos siguen pidiendo, oye, de esta te faltó esto, y seguimos, el proceso continúa. Perfecto. De hecho, inicia apenas inicia el proceso de solventación. Es la cuenta pública 2013. 2013. La cuenta pública 2012 y 2011 se solventaron los daños entonces. Pues esas ya están quedándose en el pasado. En el pasado. Están quedándose en el pasado. Señor Contralor, pues le agradezco mucho porque sí era importante, ¿no? Ya que ayer fue la noticia. Sí, antier, sí, ¿no? claro, y además yo les agradezco a ustedes porque nos dan la oportunidad de informarle a la gente. Te quiero decir, Ramsés, que estamos construyendo
una infraestructura administrativa que nos permita que el 2015 y el 2016, que son los 2 últimos años de esta administración, salgamos muy bien, que Veracruz ya se encuentre en el lugar que merece. Señor Contralor, muchísimas gracias por haber estado en el estudio. Última pregunta que no es de estos temas, sé que es usted oriundo de Pánuco y sí me gustaría una opinión acerca de lo que sucedió hace 3-4 días con la precandidata. ¿Qué pasó en Pánuco? Creo que hubo ahí algún problema. Estoy enterado, Ramsés, estoy enterado. Son situaciones que se presentan de repente en estos casos y que luego quieren involucrar a personas que realmente estamos totalmente ajenas. La verdad es que se ha resuelto todo dentro del ámbito legal y no hay absolutamente nada que por nuestra parte, ni siquiera lo hemos considerado para ningún tipo de aclaración, en virtud de que luego se nos involucra en ciertas cosas, pero bueno, a nivel familiar sabemos lo que somos, la gente nos conoce. ¿Lo están involucrando en este acto, en lo que sucedió con la precandidata? Por ahí he leído algunas columnas. ¿Ha leído ¿no? algunas He columnas? leído algunas columnas, pero bueno, yo soy muy respetuoso de la prensa, jamás hacemos aclaraciones de ningún tipo. No, yo se lo agradezco. En ese sentido. Yo le pedí la opinión como un panuquense por lo que había sucedido. Sí, como panuquense creo que son hechos que no se deben presentar. Son hechos que no se deben presentar. Las contiendas políticas pues son así. Pero apenas está calentándose el ambiente, como que es muy prematuro para que anden con ese tipo de cosas. ¿Conoce a Sofía León Maza? Claro que sí, ella fue regidora conmigo cuando yo fui alcalde. Ella... ¿No tiene problemas con usted ni con el actual? No, de hecho yo soy amigo de todos ellos, de toda la familia. Mi hijo es amigo de ella, era síndica con mi hijo que es el alcalde de Pánuco. Y ella sale de la sindicatura, se puede decir que salió de nuestro grupo. Salió del grupo de nosotros, sí. Entonces, pues lamentable lo que haya sucedido, pero... Lamentable, la verdad la gente debiera de comportarse de mejor manera. Los partidos políticos ponen a los candidatos, pero es finalmente el pueblo el que dice quién gana, ¿no? Entonces, pues deben de sujetarse al voto democrático. Te quiero dejar también aquí en la mesa, Ramsés, una información. Sí, señor. A partir de que se crea la Fiscalía General del Estado como organismo autónomo, la Contraloría General del Estado deja de recibir las declaraciones patrimoniales de más de 2.200 servidores públicos de la extinta Procuraduría. Como Procuraduría nos tocó a nosotros, siendo autónomos, ahora les toca al Congreso recibir las declaraciones de la Fiscalía. De la Fiscalía General. Más de 2.200 servidores públicos. Entonces, Fiscalía lo ve el Congreso ya. Ya el Congreso. Ya notificamos a la presidenta del Congreso, ya notificamos al fiscal. Porque va a ser un organismo autónomo, ¿verdad? Ya, así es. Perfecto. ¿Y entonces, qué está usted revisando de lo que quedó de la Procuraduría? Bueno, ellos tienen que entregar nada más y ya se les notificó también su conclusión. Perfecto. Ya dejan de estar con nosotros, nos dejan su última declaración y tendrán que habilitar la propia de inicio allá en el Congreso. Pues es una buena primicia que nos da usted en esta que siempre ha sido también su casa. Es muy importante porque como andamos en esto de la transparencia, las declaraciones patrimoniales sirven mucho de referencia para ello. Señor Contralor, muchas gracias. A la orden, querido Ramsés. El Contralor Ricardo García Guzmán en los micrófonos del 88.9.